Excelente día, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto y un honor estar presente el día de hoy en la siguiente sesión del Seminario Permanente Internacional Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. La Facultad de Derecho, a través de su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener el honor y la fortuna de poder tener a los siguientes ponentes. En principio, al doctor José María Hernández Lozada, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la temática de la sesión de Filosofía Pública, y de igual manera al doctor Edgar Espinal Betanzo, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Fungirá con la temática de la sesión Desmitificando la Ética. Nos hará favor de moderar este evento el doctor Jaime Rodríguez Alba, profesor investigador de tiempo completo de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Recordarles únicamente que este Seminario Permanente Internacional en realidad se creó y se formó a petición de un grupo de estudiantes con inquietudes, con ganas de aprender, de trabajar, de conocer, de vivir esta experiencia y sobre todo tener más formación en el ámbito de la ética pública y el buen gobierno, que a través de la prevención de la corrupción es lo que hoy día necesita mucho nuestra sociedad. El día de hoy vamos a tener la fortuna de contar con ponentes de alto prestigio y esperamos que sea fructífero para todas y todos ustedes. Les cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el doctor Jaime Rodríguez Alba, para que iniciemos con este evento. Muchas gracias. Bueno, pues, primero, como siempre, agradeceros, ¿no?, que estéis aquí y recordaros que este espacio, siempre lo digo, cada vez, nace por una iniciativa vuestra, una iniciativa de los estudiantes, ¿sí? Así que, pues, es bueno que os empoderéis del mismo, que podáis participar, que no tengáis miedo a decir a preguntar, ¿no? Porque nos pasó la última vez que una compañera vuestra, pues dijo, es que yo no sé si lo que voy a preguntar está bien o mal. Y luego se aventó una pregunta que fue, pero de lo mejor que hemos escuchado nosotros. Y mira que con Óscar andamos por distintas partes del mundo siempre, ¿no? Y a veces doctores y gente muy reconocida y con corbata, pues no pregunta cosas tan inteligentes como vosotras y vosotros. Así que, de entrada, este es vuestro espacio, difundidlo. Para el año que viene vamos a seguir con el mismo, ¿no? Es importante que vosotras y vosotros pues os hagáis eso, el hueco y el interés por estar aquí, porque además fijaros que ninguna de las personas que estamos haciendo esto cobra nada, ¿sí? Es decir, aparte del placer de estar con vosotros y con vosotros, ¿sí? El doctor José María, que viene de España, pues podría estar tomándose un buen desayuno en lugar de estar aquí, ¿no? Y el doctor Edgar, que viene de Guanajuato, pero se levantó a las 5 de la mañana para estar aquí, pues también, ¿no? Podría estar tomándose un buen desayuno en lugar de estar aquí. O sea que todos estamos por el placer de poder aprender juntos y creo que es importante que esto lo sepamos, ¿no? Bien, entonces después de esto, comentaros un poco que la dinámica que vamos a hacer. Primero voy a presentar a los ponentes del día de hoy, que son dos buenos amigos, ¿sí? Así que me alegro mucho de poder compartir este espacio con ellos, ¿no? El doctor José María Hernández Lozada es el profesor titular de Filosofía Moral y Política y director del Departamento de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es la universidad más grande que hay en España, que como su nombre indica, es pública también, pero a distancia, virtual, ¿no? Él es doctor en Filosofía y magíster en Derecho Constitucional y Ciencia Política, ¿no? Además ha hecho estudios postdoctorales en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, y ha dirigido la revista internacional de filosofía política que se hacía entre la UNED y la UAM Iztapalapa, ¿no? Por supuesto tiene muchas estancias de investigación y diversas obras. Él en principio se especializó en temas relacionados con la filosofía política, como Hobbes, el pensamiento de Hobbes, pero pues en la actualidad lo estamos jalando hacia la ética, de lo que nos va a hablar ahora un poco, ¿no? Si quieres después marcar alguna cuestión de tu currículum, pues ahí, para no hacerlo muy extenso, ¿sí? Y el doctor Edgar, ¿sí?, al quien conozco también desde hace unos años, ¿no?, en Guanajuato, ¿verdad? Es doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, y es máster en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Aparte de licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, de aquí de México, ¿no? Actualmente ha tenido estancias de investigación en Salamanca y en Córdoba,
de España, ¿sí? Y actualmente pues, se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Guanajuato, ¿no? Tiene muchas publicaciones en temas de ética, una de las últimas en la que habla de Aristóteles como un hipster. Después, si quiere, nos podrá comentar un poco cómo es eso posible, ¿no? Y pues es un placer, ¿no?, tenerlos aquí y esperando que sea pues el agrado de todo el mundo, ¿no? La dinámica que queremos es que sea pues eso, una dinámica dinámica, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor José María, que expondrá durante 7-10 minutos. Si pasa un poco, tampoco hay problema, ¿no? Y José María pues, nos va a hablar un poco de qué importancia tiene pensar la ética desde el punto de vista más filosófico. Nosotros aquí en este seminario hemos traído abogados de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Van a volver, porque quedan 2 sesiones más, y va a venir una catedrática de Derecho Administrativo muy reputada en España, la próxima, y otro profesor de Ciencia Política. Entonces, la ética es como que se aborda muchas veces desde el corsé, diríamos, que del derecho, y digo corsé porque parece que está ahí encorsetada, ¿no? Entonces pensamos la ética como, vamos a hacer un código, etcétera, que está bien, es necesario. Nosotros justo trabajamos esa línea, pero lo que nos traen hoy los ponentes, de algún modo, porque yo estoy muy intrigado con eso de desmitificar la ética que nos va a hablar Edgar, ¿no?, es, pues no hay que encorsetar la ética tanto, hay que darle vida, ¿no? Estos instrumentos son importantes, pero hay que darle vida a la ética, llevarla, como diría Alexis de Tocqueville, al corazón de las personas, ¿no? Entonces, José María nos va a hablar un poco de qué lugar tiene la filosofía a la hora de pensar la ética, ¿no? Y Edgar, pues estamos aquí a la espera de ver qué es eso de desmitificar la ética, ¿no? Porque también es verdad que la tarea de desmitificar es una tarea filosófica por antonomasia, ¿no? Entonces, vamos a darles pues 10 minutos a cada uno y después iniciamos un turno de preguntas. Yo voy a también participar, pero me gustaría mucho que vosotras y vosotros seáis los que tenéis la voz cantante, ¿sí? Gracias. José María, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jaime, por esta presentación y bueno, muchas gracias a todos vosotros por haber venido hasta aquí. Y como decía Jaime, yo estoy aquí un poco in partibus infidelium, ¿no? Soy un profesor de filosofía en una facultad de Derecho. Y bueno, pues un poco como ha dicho Jaime, voy a hablar un poco de la importancia de la filosofía para la ética, ¿no? Para pensar la ética. Porque es verdad que, bueno, que la ética, pues todo el mundo hace ética, ¿no? O sea, los pedagogos hacen ética, los filósofos, perdón, los abogados hacen ética, en fin, todo el mundo pues utiliza la ética y tal para sus propósitos, ¿no? Nosotros solemos hablar de ética filosófica, ¿no? Para distinguirla a veces de la ética que se hace, por ejemplo, pues en las facultades de pedagogía o en las facultades de sociología o en las facultades de administración, ¿no? Bueno, utilizo a veces la noción de ética, de filosofía pública para hablar, digamos, de estas cuestiones, ¿no? Digamos que por una parte tienes que, en filosofía, por ejemplo, tenemos pues una asignatura que es ética filosófica y otra asignatura, por ejemplo, que es filosofía política, ¿no? La filosofía pública, la ética filosófica, y bueno, pues ocupa más, digamos, que de las corrientes y de las corrientes históricas, de la ética. Se oye bien. Bueno, pues la ética filosófica, pues que se ocupa más efectivamente de lo que se conocen como corrientes tradicionales de la filosofía, ¿no? Pues Aristóteles, pues Kant, ¿no? En fin, que son las dos corrientes así dentro de la ética más importantes, ¿no? Pero hay otras muchas, ¿no? Utilitaristas, ¿no? Hay éticas pragmatistas, ¿no? Entonces, bueno, la ética filosófica tiene, digamos, un enfoque, digamos, que más teórico, más propiamente, digamos, que vinculado a tradiciones de pensamiento, ¿no? La ética pública, ¿no?, que es de la que habla mucho Jaime, pues para nosotros es como desde la ética se habla de los temas sociales, de los problemas sociales, ¿no? Decía Javier Muguerza que, bueno, pues la ética filosófica era un poco, la ética pública, perdón, era un poco como ellos cuando abordaban los problemas de la sociedad, de la política, ¿no? Como desde la ética se podían abordar esas cuestiones, ¿no? Y después está la filosofía política, que es relativamente reciente en España
y que tiene que ver un poco como la filosofía se deja, digamos que, maridar, interpenetrar, un poco, hibridar, si queréis decir, ¿no? Se puede utilizar esta expresión, con otros lenguajes que no son filosóficos, por ejemplo, el del derecho, el de la política, el de la sociología, ¿no? Y entonces, los filósofos políticos que hacen filosofía política, pues suelen estar muy, digamos que, suelen leer mucho pues a todos estos autores y tal, que no son propiamente filósofos, ¿no? Sino que a veces son pues son juristas o son historiadores, ¿no? Porque en realidad juntar las dos cosas, ¿no? La ética pública y la filosofía política, al final arroja, digamos, que ese espacio, ¿no? Que llamamos, o que he llamado aquí filosofía pública, ¿no? Que en realidad es una invención de los ilustrados, ¿no? Los ilustrados fueron los que empezaron a hacer filosofía pública frente a los escolásticos, ¿no? Que hacían, digamos, que un tipo de filosofía a base de las tesis, las contratesis, las refutaciones, ¿no? Que era el tipo de escritura que utilizaban los escolásticos. Y entonces, bueno, pues en los escolásticos podéis encontrar a filósofos tan importantes como pues Domingo de Soto, ¿no? Con su Justitia de Jure, ¿no? La justicia y el derecho, ¿no? Que es una obra realmente de filosofía política, ¿no? Pero que no hablan el lenguaje de la filosofía pública o de la filosofía política contemporánea, ¿no? Entonces, ¿qué inventó, digamos, que esta forma de hablar de los temas públicos? Pues un poco los ilustrados, ¿no? A partir de Hobbes, Rousseau, Kant, estos autores tienen una línea, algunos, por ejemplo, Kant sigue escribiendo como un escolástico en muchas de sus obras, pero sin embargo hay otras obras que son las obras, digamos, que más de filosofía política, de filosofía de la historia, que escribe como un auténtico publicista, ¿no? Ilustrado, ¿no? Como un filósofo público, ¿no? Y hoy en día, pues esta corriente, pues efectivamente hoy seguimos escribiendo así. La mayoría de la gente que escribe, por ejemplo, en temas de filosofía política o de ética pública, pues habla y utiliza el lenguaje de la ilustración, ¿no? Para hablar de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, como decía Jaime, este tipo de reflexión que se hace desde la filosofía a veces es importante, ¿no? Para tratar de no vaciar de contenido filosófico, ¿no? De perspectiva filosófica, muchas de las cosas que pasan por ética, ¿no? Por ética pública, como pueden ser, por ejemplo, por los intentos de visibilizar determinadas buenas o malas prácticas, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, pues ha estado trabajando mucho Jaime, ¿no? Ya hablábamos ayer, por cierto, el concepto de visibilización tiene que ver mucho con el concepto de representación de la modernidad, de representación política de la modernidad, ¿no? Que arranca con Hobbes y sigue con Rousseau, y después efectivamente es un concepto que se consolida, ¿no? en la propia modernidad. Bueno, bueno, por seguir por alguna, vamos a seguir por algún, porque tampoco debo de extenderme demasiado. Habíamos dicho que íbamos a hablar de hacer una especie de mesa, ¿no? Y 7 minutos y después podríamos seguir con el diálogo. Una idea, por ejemplo, que barajaba Jaime al principio, ¿no? Que podía ser pues, un hilo conductor de discusión, ¿no? Muchas veces desde la filosofía vemos que ocurre esto, o sea, que aquí hay un intento de visibilizar determinadas buenas prácticas o malas prácticas y que se hace a través de códigos, ¿no? De buen comportamiento, ¿no? Códigos de gestión, ¿no? Y esto, bueno, efectivamente, pues es muy útil, ¿no? De alguna manera, pues sirve bueno, para visibilizar mejor cuáles son esas buenas prácticas y las que hay que imitar y aquellas otras malas prácticas que habría que evitar, ¿no? O que hay que condenar, ¿no? En realidad, esto es la burocracia en sí misma es una buena cosa, quiere decir que no tendríamos un Estado moderno, no tendríamos un Estado sin la burocracia, ¿no? Y por supuesto tampoco habría un estado de bienestar sin la burocracia, ¿no? O sea, que la burocracia es algo necesario y a veces es una ayuda de una dimensión positiva. También ha sido sometida a una crítica, digamos que muy feroz por parte de la literatura, ¿no? Y por parte de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt decía que, bueno, que la burocracia puede llevar a esa cosa que ya llamaba la banalidad del mal, ¿no? A esconder efectivamente detrás de una práctica burocrática, de un código que te justifica, ¿no? Determinadas prácticas, ¿no? Que bueno, que son realmente pues maldades, ¿no? Es la maldad, ¿no? Pero que la persona, el que lo hace desde un espíritu burocrático de cumplir un código, ¿no? De conducta, pues lo ve efectivamente como una conducta pues correcta, ¿no? O sea, que le exime al sí mismo de tener que pensar, de tener que reconsiderar el valor normativo de esas prácticas que está aplicando, ¿no?
Los conservadores, por ejemplo, han criticado mucho también la burocracia. Por ejemplo, se suele recordar mucho aquello que decía Ronald Reagan, ¿no? De que la frase más terrible que se podía decir en inglés con 7 palabras era: soy del gobierno, estoy aquí para ayudarle, ¿no? Entonces hay una tradición, digamos, que de crítica a la burocracia, ¿no? Kafka, por ejemplo, en la literatura, en fin, o sea, hay una sospecha, ¿no? También hay una crítica, digamos, que a veces podríamos considerar un tanto exagerada, ¿no? Pero bueno, que responde un poco a esa percepción a veces que tenemos de que cuando burocratizamos un proceso, cuando lo articulamos en una especie de principios, en un decálogo, ¿no? Pues eso, digamos, que nos libera de mayor responsabilidad. Simplemente basta con conseguir ese decálogo, esos principios, y que eso, digamos, que ya nos exime a nosotros de la responsabilidad de tener que seguir pensando, como diría Hannah Arendt, ¿no? en la adecuación de esas prácticas que estamos poniendo, que estamos utilizando, que queremos preservar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la tarea de la filosofía, en cierto sentido. La filosofía pública, como decía, pues nos obliga un poco a cuestionar a veces también el código de prácticas, de buenas prácticas que estamos redactando, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de momento lo dejaría aquí como primera intervención, ¿de acuerdo? Y después seguiremos hablando, ¿no? O sea, primera piedra en el camino. Y le dejo la palabra a Edgar para que él pueda también introducir su presentación. Muchísimas gracias. Utilizo el micrófono porque no voy a parar. Sí, sí. Bueno, ¿me escuchan? Porque si no es un poco complicado. Bueno. Pero acércatelo a la boca. No voy a utilizar. No voy a utilizar el micrófono. Justamente como señalaba Jaime. Perdón, doctor, si pudieras usarlo, como también se está transmitiendo. Ok, perfecto. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera. Ok, perfecto. Como señalaban mis colegas que me antecedieron, es muy importante señalar que no existe una sola ética, sino existen muchísimas éticas, ¿no? Actualmente, una ética que está cobrando pues mucha relevancia y que está sobre la mesa de discusión en la palestra pública es la ética pública, pero no cualquier ética pública, ¿no? Porque la ética pública tiene que ver con problemas sociales, ¿no? Con muchos temas que necesariamente no son burocráticos, sino vamos a hablar un poco de la desmitificación de la ética en la administración pública, ¿no? Para empezar, vamos a decir que es un mito, ¿no? ¿El mito es una historia fabulosa o tiene algún tipo de función? En las sociedades antiguas, incluyendo la griega, la romana y la mesoamericana, tenían múltiples funciones, ¿no? Una de ellas pues, era explicar el mundo a través de diferentes historias, ¿no? En cierto sentido, era tener, tratar de explicar su realidad, ¿no? Es decir, tener una idea de su cosmovisión, de dónde de dónde venimos y hacia dónde vamos y de dónde surgimos, ¿no? O cuáles son los objetivos de la sociedad, ¿no? Y existen diferentes tipos de mitos, ¿no? Está el mito cosmogónico, ¿no? Que explica pues, la creación del universo, ¿no? Que estas historias son fantásticas, a mí me encantan y me fascinan, ¿no? Los fundacionales, ¿no? O sea, cómo se crea una ciudad, ¿no? Los mitos escatológicos, es decir, cuál es el objetivo de las sociedades, ¿no? Tenemos algún objetivo, ¿no? Y esos mitos nos encantan, ¿no? Porque además pues, todos los partidos políticos y además también académicos, investigadores, utilizamos este tipo de mitos con cierta parcialidad, ¿no? Y los mitos morales, es decir, lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, el yin y el yang, como si el mundo no fuera claroscuros, ¿no? Como si no hubiera colores, como si solamente viésemos escalas de grises, y no es cierto, ¿no? O sea, existen una paleta de colores que es muy impresionante, ¿no? Siguiente diapositiva. Un elemento también muy importante es, después de haber explicado esto, porque lo voy a hacer muy rápido, entonces, ¿qué significa la desmitificación? Y quiero aclarar un elemento muy importante. Cuando hablaba de la desmitificación de la ética, me refería a la desmitificación de la ética en la administración pública, ¿no? Primero, básicamente es quitarle las cualidades a ese mito que hemos creado de la ética pública para contextualizarla en su situación real. O sea, realmente, ¿qué es la ética? O sea, realmente, no qué es la ética, sino cómo podríamos verla, cómo podríamos observarla y hacia dónde debería de ir. No existe una sola ética en la administración pública y quien les diga que existe una sola ética en la administración, les está mintiendo, ¿no? Primero, y en el caso de la ética es estudiarlo no a través del mito,
no a través de la idealización, porque se tiende a pensar, ay, la ética es la panacea, ¿no? Nos va a ayudar contra la lucha contra la corrupción, ¿no? No va más, y eso es falso, ¿no? Es un instrumento de los tantos. Si vemos todos los instrumentos, no sabría decirles en qué posición ocuparía la ética pública. Muy probablemente no ocuparía una de las primeras posiciones, ¿no? Porque tú no le vas a decir a un funcionario público, oye, pórtate bien, Gustavo, ¿sabes qué? No abuses, no seas corrupto, mira, te voy a contar un cuento, ¿no? Y a ver si con eso la cachas y eres una buena persona, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Y para esto existen varios estudios, ¿no? Una área muy concreta se llama psicología de la corrupción, ¿no? Somos sujetos moralmente inestables. Somos moralmente inestables. O sea, no somos correctos siempre. Es decir, y esto lo escribía Eduardo Infante, ¿no? Un profesor también de filosofía de la Complutense en Madrid. Durante años nos han dicho que mentir está mal, ¿no? ¿Mentir está mal? ¿Mentir está mal? Vamos a poner un ejemplo bien concreto, ¿no? Y esto es un ejemplo que rescata Eduardo Infante en uno de sus libros. Llega a tu hermano, lo asaltan en la calle, va corriendo, ¿no? Se mete a tu casa, ¿no? Se esconde y de repente llega el delincuente, ¿no? Y te dice, ¿dónde está? ¿Mentir está mal? Pero Kant es una discusión bastante imperativa, categórica. Sí, de hecho, de que lo rescata, ¿no? Y que lo rescata Eduardo Infante, que es bastante interesante. Entonces, mentir está mal, no está mal, sí está mal. Y de hecho, eso también lo desarrolla Aristóteles, que tiene que ver con el justo medio, que lo hemos malinterpretado, al menos en la ética de la administración pública. El justo medio a veces es entre el exceso y el defecto. Es una elección entre excesos y defectos. Y a veces el exceso y el defecto es acercarse un poco más a la corrupción, ¿eh? Aguas. Entonces, tenemos que interpretar bien a los autores, ¿no? Primero, ejemplos, ¿no? No la idealización de sociedades antiguas, porque los griegos eran canijos. Tuvieron dictadores, tuvieron a Pisístrato, ¿no? Un ejemplo clarísimo, ¿no? Aristóteles no era una perita en dulce, ¿no? Hay que leer la bibliografía de Aristóteles y es muy importante comprender a Aristóteles, pero además, a diferencia de Platón, Aristóteles no era un rockstar. O sea, Aristóteles no fue conocido en la sociedad antigua, ¿no? Fue tratado de hacer, o sea, lo intentaron asesinar en múltiples ocasiones, murió sin amigos, ¿no? O sea, su historia de Aristóteles es fantástica, ¿no? Es realmente extraordinaria, ¿no? Y hay algo bien interesante con respecto a Aristóteles, ¿no? Que hasta el momento solamente sabemos que la ética nicomaquea le perteneció a él, y la eudemia es como, depende de la corriente filosófica, ya sea de Estados Unidos o en Inglaterra, y en el caso de la ética nicomaquea tiene que ver con una interpretación inclusiva, ¿no? De acerca de la felicidad, o exclusiva, si eso no lo que quiere decir eso. Es un tema bastante interesante, ¿no? No a la idealización, no a la romantización, ¿no? Porque tendemos a hacer románticas las sociedades, ¿no? Creer que las sociedades antiguas eran perfectas, incluyendo las mesoamericanas. Aguas, que las mesoamericanas eran terribles. Nosotros no podemos entender el proceso de colonización en Mesoamérica si no entendemos las alianzas que construyeron Hernán Cortés con civilizaciones antiguas, O sea, aquí no nos ganó Hernán Cortés, y eso lo dicen los historiadores. Lo ganaron las alianzas entre sociedades antiguas que se sentían subyugadas por los aztecas, que los asesinaban, ¿no? Que les cobraban. Y a veces tendemos a pensar que eran, wow, fantásticas, fabulosas, ¿no? Igual que los romanos, igual que los griegos. Y eso no es cierto, O sea, una cosa es lo que dicen los autores, que se basan en cierto sentido en la realidad, y otra cosa es la realidad de las sociedades, ¿no? Segundo, y contemporáneas, ¿no? Ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos al respecto? Creer que todo tiempo pasado fue mejor, eso es falso, ¿no? Es que mi generación fue mejor que la otra, ¿no? No hay generaciones mejores ni peores, ¿no? Considerar que las sociedades antiguas no tenían defectos o eran mejores. En otras palabras, que eran incorruptibles, ¿no? Pues para empezar, los griegos, ¿no? Crearon un montón de filtros, ¿no? Para evitar la corrupción, y aún así se corrompían. Y uno de sus primeros filtros, como además no tenían educación superior, eran las comunidades intermedias, ¿no? Que empezaban con las familias, las fatrias, iban escalando, ¿no? Eso yo me lo he hecho en más de un semestre, pero bueno, lo estoy resumiendo, ¿no? Los romanos, yo acabo de hablar con uno de los especialistas más importantes de España, un catedrático de Córdoba y el mejor especialista en Roma, en Europa, y hablábamos exactamente lo mismo, ¿no? A veces tendemos a romantizar,
Y uno de los problemas de los filósofos, porque además estudié filosofía, es que dejan de lado, ¿no?, la parte práctica, ¿no? Es decir, el contexto real, ¿no? Y el caso de los romanos, ¿no?, los romanos eran terribles, ¿no? O sea, lo que hacían los romanos era tratar de enfocar ese proceso de enfocar este proceso de solamente unos cuantos los gobernamos, y lo hacían a través de símbolos, ¿no? Por ejemplo, este proceso de la toga, ¿no?, que sí significa purificación, tal, pero un tema simbólico, es decir, yo sí, porque además pertenezco a un grupo privilegiado, ¿no? Porque además esas magistraturas, pues yo no podía participar, ¿no? Porque las magistraturas estaban enfocadas únicamente a familias. O sea, las personas no participaban, ¿no? O sea, lo que hacían los romanos era a través de temas de símbolos hacer esa diferenciación entre que nosotros mandamos y ustedes obedecen, ¿no? Y justamente hablando con este catedrático, da la casualidad que muchos de las instituciones que actualmente tenemos, o de los fundamentos que nosotros tenemos en nuestras instituciones modernas, vienen de los romanos. Queremos hacer esta distinción de quiénes son los que mandan y quiénes son los que obedecen, ¿no? Segundo, creer que la sociedad occidental es mejor que otras sociedades. Falso, ¿no? O sea, no existen sociedades perfectas, ¿no? Más bien, la sociedad occidental siempre se ha querido imponer con su verdad, y eso está muy mal, ¿no? Hay muchísimos ejemplos al respecto, ¿no? Existen ejemplos incluso en Europa, ¿no?, en donde en algún momento les prohibieron a las chicas, en el caso de Francia, que fue un tema muy discutido, ¿no?, usar la burka, ¿no? Y las propias chicas dijeron, no, pues que tiene que ver con nuestro proceso de identificación, ¿no? O sea, siempre creemos y queremos imponer la verdad o lo que nosotros creemos que es correcto a las demás personas. Y eso al final es autoritarismo. Así surgen los autoritarismos, en creer que es lo bueno para los demás. Por eso el tema de la ética es muy delicado, acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo, y quién va a medir lo bueno y lo malo. Aguas, eso es bien, bien delicado. La ética, al menos en la administración pública, ¿no? Segunda, bueno, otro ejemplo, que el mejor vino y comida en el mundo es francesa, ¿no? Hace muchos años, pues digamos que los que solamente medían cuál era la mejor comida, pues venían de Europa, ¿no? Venían de Occidente. Ahora nos hemos dado cuenta, una vez que se ha hecho más democrático este espacio, ¿no?, en el tema gastronómico, pues que la comida peruana es de la mejor del mundo y la que tiene más influencia a nivel mundial. De hecho, uno de los mejores restaurantes en Madrid es peruano, que tiene varias estrellas Michelin, ¿eh? La comida asiática es fantástica, la comida oriental, ¿no? La comida mexicana, evidentemente la garnacha de acá afuera de la UAM es deliciosa, ¿no? Hay que probarla, ¿no? No el Vips, ¿no?, como el que yo fui a desayunar, que es terrible, ¿no? Entonces hemos creado muchos mitos, ¿no? Y el tema de la ética pública es que hay que empezar a quitar esos mitos, hay que desmitificarla, ¿no? Otro ejemplo muy claro es que el amor es como las películas de comedia romántica de cine, o la vida es como la serie de Netflix. Y eso es falso, ¿no? La vida es muy complicada, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el resultado de tener esta visión con respecto a los estudios de la ética de la administración pública, ¿no? Tener una visión parcial del fenómeno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien concreto. Considerar que el arte concretamente pictórico contemporáneo en México es únicamente el muralismo, ¿no? Generalmente cuando pensamos en el arte contemporáneo de México, el pictórico, pensamos en los grandes muralistas, ¿no? Siqueiros, ¿no? Y todos estos, pero Diego Rivera. Pero no se nos olvide, y hay que contextualizarlo, de que esta es la visión romántica. No, son de izquierda, son revolucionarios. Los tipos eran institucionales, que les financiaban sus obras. Era la propia institución, era el régimen, y sus obras están en espacios institucionales del régimen, pero además pintaban figuras que hacían alusión a la revolución, porque la revolución se la había monopolizado el régimen. Entonces esta es la manera romántica de ver las cosas. No, sí, somos súper revolucionarios, siqueiros, pero llegó una generación distinta que dijo, no, hay otra cosa más que el propio muralismo, y esa generación se llamó la generación de la ruptura. ¿Y qué creen? Cuando llegaron esos diferentes, el PRI y los muralistas dijeron, no, esto no es arte, ¿no? Esto no está con nosotros. ¿Quién es esa generación de la ruptura que además empezó a pintar en abstracto, ¿no? Está Felgueres, García Ponce, Brian Nissen, Gabriel García Aznar, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, y esto es muy importante, ¿no? Y además le agradezco a Andrea porque además ella
experta en temas de arte, que lo estuvimos conversando, ¿no? Y queríamos poner ejemplos muy prácticos, ella fue la que me ayudó muchísimo en esta presentación, es agradecerle este espacio, ¿no? Otro ejemplo con el cual podríamos ver este tema de la idealización o la romantización de la ética de la administración es crear una imagen que no se corresponde con la realidad. Una imagen que no es la real, ¿no? Y eso es bien peligroso, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo de la televisión, ¿no? Que lejos de ayudarnos nos confunde. ¿A qué me refiero con el arquetipo de la televisión? Y es un tema que estaba en el Vox Populi hace poco tiempo, ¿no? Durante muchísimos años, al menos nuestra generación, la mía, la de Gustavo, la de Oscar Diego, no puedo decir la de Jaime porque es diferente el contexto, porque además hay que contextualizar las cosas. Durante muchísimos años, nosotros crecimos a través de la imagen de la televisión, pero vimos personas que salían a cuadro que no tenían las características fisionómicas de nosotros. ¿Podrías abrir el del país? No tenía las características fisionómicas de nosotros y creamos una imagen de la belleza que no correspondía a nosotros. El güerito, ¿no? Pues yo no veo güeritos en México, ¿no? O sea, estadísticamente el INEGI señala, pero a lo que me refiero es que creamos una imagen diferente, distorsionamos la realidad. O sea, completamente distinta. O sea, queremos que el arquetipo es ese. Y el INEGI te dice, y el CONAPRED te dice, bueno, el INEGI te dice que más del 80% de los mexicanos somos morenos. Y eso está chido, ¿no? El CONAPRED te dice, bueno, sí somos morenos, pero la mayoría queremos ser blancos, ah, caray, ah, caray. Pero es una imagen que nos hemos creado porque la hemos absorbido durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, si te dicen todo el día, no, mira, es que no robes, no te la va a pasar, creas una imagen distorsionada. Esta es la belleza del mexicano, ¿no? Es una belleza diferente, ¿no? Dependiendo la región, dependiendo de la colonia, del barrio, ¿no? O sea, no es esa belleza que nos habían dicho durante muchísimo tiempo, ¿no? Esa es la real belleza del mexicano, que no tiene que ver con una belleza occidental, ¿no? Y hay que reconocerla. Y esas son las características fisionómicas que nosotros tenemos. A ver, yo tuve la fortuna de haber estudiado en Europa y yo estoy orgulloso de ser moreno, ¿no? Y tener estas características como las mías, ¿no? Que allá decían, órale, ¿no? Y tu piel, ¿cómo fue? Digo, no sé, yo creo que me la tallé con en Noruega decían, no, pues que yo creo que me la tallé con piedra Pómex, para que quedar más prieto, cabrón. Decían, no, es que es impresionante tu color. Y decía, pues no sé, es muy bonito, ¿no? Es algo que, es a lo que me refiero. O sea, a veces descontextualizamos y creamos imágenes que no corresponden. Y no existe una sola imagen, sino existen muchas interpretaciones. Y con respecto a la ética, no existe una interpretación, ¿eh? En la ética de la administración, regresamos a las diapositivas, por favor. No existen múltiples interpretaciones. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se podría abordar un objeto de estudio para evitar lo antes dicho? Retomemos el ejemplo del arte pictórico en México. Actualmente en el arte pictórico en México y en el mundo existen otras manifestaciones artísticas que antes no se consideraban, antes de los 80s y los 90s, ¿no? Una de ellas es el street art, ¿no? El arte callejero. Órale, ¿no? Ahora los grafitis son arte, sí, son arte. Pero hasta hace pocos años se consideraba que los grafitis eran vándalos, ¿no? O sea, tú pensabas en vándalos y me veías a mí, ¿no? Y esto siempre se lo digo a mis alumnos, y esto viene en encuestas del INEGI, ¿no? Hay una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad, que habla acerca del proceso antes de la captura de una persona y antes de ser puesta en la cárcel, ¿no? Y cuando habla de un elemento bien particular es cómo lo arrestaron, ¿no? La mayoría de las personas que son arrestadas en México es en infraganti, ¿no? Y, o sea, consumado el acto o post-acto, ¿no? Y siempre que le preguntan a los policías, oye, ¿cómo era? No, pues era moreno, bajito. Somos todos, ¿no? Entonces yo voy caminando, ¿no? Pues moreno, bajito, y aparte me ven, pues es ese, ¿no? Y gordito, ¿no? Es el Edgar, ¿no? Entonces va para adentro, ¿no? Entonces, evidentemente, habíamos estigmatizado durante muchísimos años esto, ¿no? Pensamos que el street art o los grafitis eran vandalismo y también estigmatizamos a los creadores de ese arte, y la obra también fue estigmatizada durante muchísimos años, ¿no? Cuando en realidad las causas y las motivaciones del street art son muchísimas, ¿no? Entre ellas inconformidad social, ¿no? Tratar de reflejar una realidad completamente distinta, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sabemos, gracias al consenso de los artistas, de los críticos de arte, de los académicos,
de los investigadores. Es decir, no de una visión impositiva, que la técnica puede ser un elemento diferenciador entre qué es considerado, puede ser considerado street art y qué no puede ser considerado street art, ¿no? Aunque eso sigue en debate, igual que la ética pública, ¿eh? De aquello que puede, bueno, ¿existe un solo street art? La respuesta es no. ¿Existe una manera de abordarlo? La respuesta es no. Por ejemplo, está el graffiti, el stencil y el muralismo. ¿Existe una ética pública, una ética de la administración pública? No. ¿Existe una manera de abordarlo? No. Esa es la respuesta, ¿no? Lo que sí existe son cursos multidisciplinarios, pero no podemos imponer la verdad. Y también trabajo colaborativo. Yo lo que me di cuenta hace poco que regresé de España, en la Universidad de Córdoba, con este catedrático que se especializa en Roma y con los que estoy colaborando, es que, bueno, actualmente estoy escribiendo un libro de Roma, es que lo que están haciendo es trabajar directamente con la fuente, ¿no? Con los papiros, directamente con los papiros, pero los historiadores no saben latín o otras lenguas, entonces están directamente trabajando con la Facultad de Filología de la mano, ¿no? Y con otras disciplinas, ¿no? Como con la antropología, pero en este caso también la antropología forense, porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en la última etapa de los mayas, ¿no? Antes de que llegaran el proceso de colonización y encontraron las ciudades mayas, se dieron cuenta hace 5 años, gracias a la antropología forense, que, pues, porque los mayas talaron un montón de árboles, talaron muchos árboles, talaron la selva, pues no tenían cultivos, ¿no? Y empezaron a sacrificar a muchas personas. Eso lo sabemos ahora, antes no lo sabíamos, ¿no? Entonces es muy importante la colaboración interdisciplinaria, si no, no vamos a comprender los fenómenos, ¿eh? Eso es bien importante, ¿no? Existe investigación social y política, o sea, en esta clasificación del street art. Existe una corriente que se llama investigación social y política, es decir, los artistas antes de pintar la obra investigan acerca de los intereses de la comunidad y los artistas lo pintan, es decir, y esto lo hablaba con Andrea el día de ayer, existen muchos casos, ¿no? En donde el artista aquí piensa, por ejemplo, en Noruega, ¿no? En Suecia, donde hay un montón de migrantes, o en Francia, que lo más importante es pintar a los migrantes, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es pintar a los migrantes, ¿no? Porque además los voy a reivindicar. ¿Y qué creen? Cuando los artistas van y se entrevistan, hacen etnografía, es decir, preguntan, oye, ¿lo más importante para ti es eso? Que pintemos a los migrantes. Los migrantes dicen, no, lo más importante para mí no es que pintes migrantes. Lo más importante para nosotros es que pintes a nuestros hijos. Y de repente los artistas se quedaban, no, porque además los artistas los conoce Andrea, ella conoce ese mural de manera física y conoce cómo fue el proceso, dicen, impresionante, ¿no? O sea, lejos de lo que yo creía que era lo viable, es, ¿por qué no le pregunto a los demás? Y esto está en administración pública, en políticas públicas, ¿no? Que se llama participación ciudadana, que es algo que tienen más desarrollado en otros países, ¿no? Es decir, siempre la administración pública o los investigadores creemos que lo mejor para la gente es lo que nosotros creemos. Pero lo más importante que es, ¿cuáles son los principales expertos en temas de seguridad? Pues la gente. Yo nací en Iztapalapa, yo sé dónde la venden. Y por eso no necesita investigación. O sea, la gente es la que sabe. Muchas veces los programas o políticas públicas son construidos a través de la visión del Estado, de la administración, y eso está muy mal. Hay que preguntar a la gente si realmente necesita eso. Y eso es algo que se está desarrollando que se llama presupuesto participativo. O sea, no es lo que nosotros creamos, hay que preguntar, ¿no? Sí. El punto anterior relevante porque, bueno, esto ya lo dije, ya regresamos en la anterior. Existe otro tipo de stencil que se llama stencil de sanación, donde los artistas pintan personajes que fallecen, desaparecen o son asesinados. Este chico fue asesinado por cuerpos de seguridad, por policías en Puebla, porque lo cacharon, lo pillaron pintando un graffiti y lo persiguieron y lo mataron, ¿no? Entonces, los colectivos de artistas lo que pintaron fue un stencil, fue una obra de arte que se llama stencil de sanación, ¿no? En donde la familia tiene reconfort, ¿no? Etcétera, etcétera, y donde existen múltiples motivaciones, ¿no? Sigamos con la siguiente, ¿no? Y en el caso de la ética pública, recordemos que muchos objetos empiezan a abordarse por diferentes variables. Una de ellas es porque es de interés público, como el caso del street art o la ética pública. ¿Por qué surge la ética pública? Pues porque durante un par de años atrás,
pues el tema de la corrupción se volvió un tema de agenda pública, un tema de Vox Populi, ¿no? Por eso empezamos a abordarlo. Ya existía la ética, pero no la ética en la administración. Eso es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Pero ¿por qué el interés de la ética pública? Justo por esto, ¿no? Pero ante esta premura, en los últimos años hemos dado una visión parcial de la ética de la administración por diferentes variables. Una, porque la disciplina es nueva, ¿no? Al ser una disciplina nueva, nos valemos de sus antecedentes de la ética, ¿no? Como Aristóteles. Pero lo que yo les decía, generalmente muchos de los trabajos se están malinterpretando, ¿no? Se malinterpreta la virtud, ¿no? La arete, que es el justo, pasamos a la siguiente, la virtud, que es el justo medio, ¿no? Que ahí se los explico de manera muy general, ¿no? Para Aristóteles el conocimiento ético no es solo un conocimiento teórico, sino basta con ser educado hasta tal, ¿no? Las virtudes morales para Aristóteles es un medio central entre los dos excesos, ¿no? A veces entre el defecto y a veces entre dos puntos. Y en el caso de la administración pública, es cierto que para poder entender estas obras y poder entender a las sociedades antiguas, no hay que idealizarlos, hay que realmente ir a la fuente directa, hay que hacer cruces multidisciplinarios con la historia, hay que hablar con historiadores, y no hay que meterlo a calza en función de nuestros intereses, sino que realmente hay que comprenderla en su contexto. Aristóteles lo escribió en función de un contexto en particular. Y eso hay que entenderlo. Porque a veces si nosotros vemos la obra desde nuestra óptica, todo está mal o todo está bien. Sino hay que verlo con el punto más objetivo posible. Hasta ahí terminaría. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Edgar, por esta brillante y dinámica presentación, ¿sí? Antes de comenzar, ¿no? Para que podáis preguntar, me gustaría que vosotros mismos pudierais profundizar, especialmente José María, que habló primero, de algunos aspectos. Bueno, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo, Edgar, en esta idea que arrojas de que no hay... de desmitificar en el sentido de que primero la ética pública no es la panacea, ¿sí? Fenómenos como la corrupción son terriblemente complejos, y es cierto que, pues desde las organizaciones públicas y privadas, hay una suerte de aprovechamiento de la ética como para limpiarse la cara, ¿no? De hecho, lo que nosotros observamos es que muchas veces los más corruptos son los que más veces usan la palabra ética, ¿sí? Igual que en muchas organizaciones, todos aquellos que dicen que vamos a escuchar son los que nunca escuchan, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No hay que idealizar la ética como la solución porque el tema es mucho más complejo. Necesitamos instrumentos jurídicos, necesitamos instrumentos políticos, la psicología, como bien mencionaste, es fundamental, ¿no? Y es una de las razones, yo te voy a invitar y te voy a recordar que justo mi tesis doctoral habla de eso, la ética pública como una ética aplicada, ¿sí? Lo que quiere decir, y hace alusión a la interdisciplinaridad, a la diversidad de paradigmas, a la hora de aplicar la ética, ¿no? Eso es fundamental. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque la filosofía en general es un espacio de reflexión crítica, no es un espacio de adoctrinamiento moral. Y como bien nos dice, por ejemplo, la politóloga Chantal Mouffe, hay que tener mucho cuidado con los moralistas, porque son terriblemente peligrosos, ¿sí? Los moralistas. No los muralistas, sino los moralistas, con O, ¿no? Entonces yo tenía aquí algunas, me gustó mucho lo que habéis hablado los dos. Primero recomendar, ya que mencionaste el tema del hijab, ¿no? Y del burka, hay un corto de un director de cine amigo que se llama Xavi Sala, un corto que está en YouTube, podéis buscar, que se llama Hijab, ¿no? Y que precisamente habla de esta cuestión del autoritarismo, de cómo pues le obliga a una chica que utiliza el hijab, que es este pañuelo que usan las personas de religión musulmana, ¿verdad? Y se lo obligan a quitar, pues claro, desde una unilateralidad valorativa realmente asombrosa. Es un corto muy bueno y son 7 minutos, ¿eh? Y después lo que mencionaste también de los güeritos, pues sí, qué razón que tiene, ¿eh? Porque fijaros que ambos han hecho énfasis en algo muy importante. La ética pública es una ética que remite a la construcción del espacio público. Y el espacio público no se construye solo desde la perspectiva de los burócratas políticos que deciden cómo tienen que ser las cosas. Se construye también, y sobre todo, desde la perspectiva de las interacciones ciudadanas. Y por lo tanto, lo que trajiste del muralismo me encantó. Pues yo estuve escuchando a Andrea en Córdoba,
cuando estuvo, y ella se acuerda que justo yo le llamé a los de la municipalidad burócratas, ¿te acuerdas? Y se pusieron muy enojados, ¿no? Pero es que son burócratas porque todo lo quieren resolver a través de un papel. Y eso no es la vida de los pueblos, ¿sí? Entonces, eso os lo preguntaría a los dos, ¿no? En primer lugar, ¿cómo pensáis vosotros recuperar esto que llama José María la filosofía pública, que me gustaría que pueda profundizar un poco más, ¿sí? Ambos han hecho alusión, ¿no?, a esta cuestión de que la tarea de la filosofía es crítica, que hay que, por lo tanto, no quedarse con que la ética y la ética pública es lo ideal. Yo aquí me gustaría rescatar la centralidad que tiene eso que Hannah Arendt llamaba juicio, ¿sí? Porque es en la construcción de un juicio saludable, crítico, y cuyo modelo es Sócrates, ¿sí?, que precisamente se dedicaba a decir, oiga, usted dice que la solución es esta, pero pasa esto, esto y esto, entonces ya sacaba los trapos sucios y todo quedaba en entredicho, ¿no? Es decir, primera pregunta, ¿la ética pública puede aspirar a construir ciudadanos socráticos para nuestras sociedades plurales y complejas? En lugar de ciudadanos moralistas, ¿no? Y después, la cuestión de la ambivalencia burocrática. Fijaros, la filosofía nos ayuda a pensar, y pensar no es una tarea fácil, ¿sí? Hay gente que cree que piensa, pero no piensa, ¿sí? No, es un chiste, pero es verdad, ¿eh? Porque pensar no es una tarea fácil. Lo primero que necesitamos para pensar es suspender muchas veces el juicio sobre lo que consideramos que es evidente, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos. Entonces, fijaros, la burocracia. Pues la burocracia es buena para unas cosas y mala para otras, claro, ¿no? Es buena pues porque da neutralidad, objetividad, etcétera, y mejor que las cosas estén puestas sobre papel, pero es mala porque rutiniza y hace que las personas de repente quieran solucionar los problemas de manera burocrática, que se dice, ¿no? Y así no se solucionan los problemas, ¿no? Entonces, para redondear un poco, ¿no?, esta cuestión que habéis tratado ambos, ¿no?, que me gustaría que pudierais profundizar un poco, ¿no? ¿Cómo imagináis, que también es una facultad moral importante, ¿no?, la crítica del juicio de Kant, ¿no?, nos habla de eso, ¿no?, de la importancia que tiene la imaginación, y la imaginación ética, ¿no? ¿Cómo imagináis pensar la ética sobreponiendo a esta cuestión de la mitificación y de la burocratización? ¿Y qué podemos hacer nosotros, no? Porque también es importante, si es una ética aplicada, es una ética práctica, y por lo tanto tenemos que ir a qué podemos hacer, ¿no? Esa sería la primera pregunta, y así también, José María, que nos puedas profundizar un poco en esto que has llamado el lenguaje de la ilustración, ¿no?, y de la filosofía pública. Si tienes ocasión. Pues, ¿Quieres eso? Sí. El otro, ¿no? Y entre tanto, voy a anotar aquí también pues preguntas que queráis hacer, ¿no?, para que profundicemos un poco, pero os animo a que intervengáis. Bueno, pues vamos a ver, por retomar un poco ya en esta fase así que es más interesante, ¿no?, en la que ya empezamos a hablar entre nosotros en la mesa y con vosotros, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo un poco, vamos, entiendo el espíritu de la intervención de Edgar en el sentido de decir, bueno, si la ética pública no es cuestión de coger la ética de Aristóteles y dársela al funcionario, ¿no? En fin, o sea, o darle efectivamente la crítica a la razón práctica de Kant, ¿no?, donde él efectivamente, donde él utiliza el ejemplo al que se refería, ¿no?, de que si viene un asesino a casa y tal y está buscando a tu hermano, ¿no?, a alguien que tienes escondido y tal, te pregunta, pues está en casa, pues tienes que responder la verdad o puedes mentir, ¿no? Y Kant que dice, no, tienes que decir la verdad, ¿no? Tienes que decir. Entonces es un ejemplo completamente exagerado, pero es un ejemplo que está puesto efectivamente para ejemplificar lo que es una ética puramente formalista, que es la kantiana, ¿no?, donde efectivamente lo importante no es, digamos, es el principio, ¿no?, de la acción y no, digamos, que su resultado, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos parece un poco, pues, efectivamente, nos puede parecer exagerado, ¿no? Pero digamos que sería como una especie de modelo de ética, ¿no?, que es el que Kant efectivamente quiere defender, ¿no? El modelo de ética donde él distingue entre la voluntad, ¿no?, y el deseo, ¿no? El deseo, pues, efectivamente, no puede, digamos, que sobreponerse a la voluntad. Y la voluntad, cuando es una voluntad racional, es la que es orientadora de la ética, ¿no? Por supuesto, esta ética, por ejemplo, hoy no
no la defiende nadie, no hay ningún filósofo moral, ni siquiera los kantianos, que defiendan este tipo de ética, sino que los filósofos que se interpretan como filósofos kantianos, pues han tardado de ir desarrollando, digamos, que el reino de los fines, ¿no?, en el sentido kantiano, y ampliándolos, ¿no?, contextualizándolos a nuestro espacio público, ¿no?, como el caso de Habermas, el caso de Rawls, o el caso de Christine Korsgaard, ¿no? Pero no es la única ética, como decía Edgar. O sea, hay muchas más éticas y hay muchas tradiciones de filosofía moral, ¿no?, que pueden servir para interpretar, por ejemplo, cómo llevamos a la práctica pues una ética pública, ¿no? Por ejemplo, realmente las que son más exitosas son las de carácter utilitarista, ¿no? Los utilitaristas piensan que efectivamente para decidir pues la bondad o la maldad de una acción, de una práctica, hay que efectivamente hacer un cálculo, ¿no?, de utilidades en función de cuánto placer, ¿no?, cuánto bienestar produce y cuánto dolor, ¿no?, cuánto malestar produce, ¿no? Entonces ese cálculo, ¿no?, perdón, Evita, es ese cálculo, ¿no?, entre el placer y el dolor, o el bienestar y el malestar, lo que puede determinar si una política pública es correcta o no es correcta, ¿no? Lo que ocurre es que ambas posturas, ¿no?, digamos que una ética puramente formalista y una ética puramente consecuencialista, acaban también con la filosofía. Quiero decir, porque lo que quieren hacer ambas éticas es acabar, digamos, con el dilema moral, ¿no?, que se presenta ante un funcionario, que debe ser uno de los trabajos más complicados, porque si eres médico no estás tan expuesto, ¿no?, a cometer un error, por ejemplo, de carácter. Se supone que con un médico o con un arquitecto pues trabaja con la mejor voluntad, pero no está tan expuesto y tal a cometer, digamos, que ese gran pecado que sería, digamos, que una decisión, digamos, que errónea desde el punto de vista moral para la gestión pública, ¿no? Pero es decir que, bueno, en realidad, como decía, estas dos éticas, que son, digamos, como dos ideales tipo, ¿no?, la consecuencialista y la formalista, realmente no resuelven mucho la cuestión. Y no resuelve mucho la cuestión porque acaba arrojando la filosofía fuera de la ética, ¿no? Acaba disolviendo, por decirlo así, el conflicto moral, ¿no? Y el conflicto moral nunca desaparece, ¿no? Y la mayoría de los filósofos morales actualmente están dentro de lo que llamaríamos el terreno o sea, sí utilizan, digamos, esos paradigmas, ¿no?, y esos lenguajes filosóficos que nos ha legado la tradición, el lenguaje de las virtudes, el lenguaje de las consecuencias, el lenguaje de los principios, ¿no? Utiliza esos lenguajes, pero la mayoría de los filósofos morales son contextualistas, ¿no?, son pluralistas, ¿no? Y de alguna manera, pues, aunque reconocen la pluralidad y el conflicto de valores, por ejemplo, que puede haber entre determinadas cuestiones, se dan cuenta que ese conflicto nos exige, por decirlo de alguna manera, una responsabilidad, ¿no? Como diría Max Weber, que es el primer filósofo moral pluralista, ¿no? Nos exige la responsabilidad de tener que tomar una decisión, ¿no? Y la diferencia está en que esa decisión, en definitiva, no elimina el conflicto moral, no lo disuelve, sino que queda la resonancia moral, ¿no?, en la acción misma que puede tomar un individuo, ¿no? Esto llevado a la práctica de la gestión pública, por ejemplo, se puede también ejemplificar en muchas cuestiones. O sea, a veces tenemos que establecer, como decía, un criterio, por ejemplo, de carácter procedimental para distribuir una ayuda social, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y tenemos que, pues, discurrimos una serie de criterios que nos pueden parecer adecuados, y después nos encontramos con casos prácticos que, bueno, que realmente, pues, no encajan bien, digamos, que en esa deontología, en ese catálogo, ¿no?, de ese protocolo que hemos establecido, ¿no? Y entonces ahí efectivamente, pues, el funcionario, ¿no?, el político, pues tiene que tomar una decisión de si realmente, pues, como diría Hannah Arendt, digamos, que seguir el protocolo, ¿no?, y no importa efectivamente cuál sería el daño moral que se ocasione, o tratar efectivamente de adaptar el protocolo a las nuevas circunstancias, ¿no?, que era lo que apuntaba Jaime cuando hablaba del juicio, la importancia del juicio en la filosofía moral, ¿no? Que evidentemente, pues, eso es otra tradición de la filosofía que arranca con Aristóteles, ¿no?, y que culmina también en Kant, ¿no?, que evidentemente Kant no es tan formalista en la crítica del juicio como lo es en la crítica de la razón práctica, ¿no? Entonces es verdad que ahí eso nos da una idea de que él también cuando está utilizando, digamos, que determinados ejemplos o determinadas formulaciones de carácter filosófico, está apuntando unas cosas, y después, sin embargo, cuando hablan en términos de filosofía de la historia, en términos de filosofía del juicio, pues está apuntando, digamos, que a otro tipo de actitudes que serían propiamente humanas, ¿no?, en el sentido moral, ¿no?
Y bueno, pues esto es una de las cuestiones que nos ocurren, ¿no? Entonces, en terreno, efectivamente, de la práctica no política, que a veces, efectivamente, te exige situarte, ¿no? No podemos saltar sobre nuestra propia sombra, ¿no? Y a veces te exige situarte en tu propio contexto y tratar de adaptar, efectivamente, de la mejor manera posible, aplicando el juicio moral, pues unos protocolos, ¿no? Unas directrices que tienes, ¿no? Para, digamos que, bueno, pues gestionar, digamos que los bienes públicos, o tratar efectivamente de gestionar bienes públicos que pueden ser derechos o pueden ser también efectivamente ayudas sociales, o pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco digo yo que realmente la filosofía, la mayoría de los filósofos morales son muy conscientes de esto, ¿no? Son muy conscientes de que efectivamente la filosofía moral te va a exigir siempre, nunca te va a resolver el conflicto moral, nunca lo va a resolver. Y el filósofo que lo quiera resolver, de alguna manera está renunciando, está tratando de, por decirlo así, está tratando de disolver el conflicto y disolver la filosofía, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía también, como trataba de apuntar al principio, vamos a ver, o sea, todo el tema de la ética pública es una forma, sobre todo en el Estado moderno, es una forma de visibilización de buenas y malas prácticas, y por lo tanto tiene que ver más con la filosofía política identifica como el problema de la representación, ¿no? El problema de la representación política, ¿no? Que es un problema específicamente que se va construyendo en la modernidad, la forma de entender el Estado desde el paradigma de la representación, y que en gran parte casi todo lo que se hace en ética pública tiene que ver más con ese concepto de la filosofía política que con tradiciones, por decirlo así, de filosofía moral aristotélicas, kantianas, utilitaristas, pragmatistas. Tiene que ver más justamente con esa otra perspectiva. Por eso que al principio hablaba de que la filosofía política aporta mucho a la ética pública para completarla en una filosofía pública, y que explica mucho de lo que está ocurriendo desde otra perspectiva. Entonces, a lo que yo creo que apuntaba Edgar cuando decía, bueno, pues esto qué es y tal, que en fin, cómo reacciona la administración, qué hace y tal. Hay aquí como una especie de postureo, hay aquí una especie de, bueno, evidentemente hay un elemento, ¿no? En toda administración pública que tiene que ver con la autoconcepción del gobierno como gobierno representativo, ¿no? Entonces, esa autopercepción lleva en el terreno de la ética pública a visibilizar, como decía, pues lo que consideramos buenas prácticas, buena gestión, y también aquello que consideramos mala práctica, mala gestión, ¿no? Y entonces es una pieza fundamental, por eso la filosofía política es muy importante también para entender qué pasa en el tema de la administración, para entenderlo conceptualmente, ¿no? Y es un aspecto que a veces pues un poco se deja de largo, ¿no? Bueno, no quiero seguir hablando porque tampoco sería... voy a pasar a Edgar. Yo creo que es importante la filosofía, pero creo que también es importante la perspectiva de otras disciplinas del conocimiento. Estamos discutiendo en este espacio, ¿no? Que me parece un espacio muy importante, que generalmente es donde se generan las ideas, y estamos justamente deliberando con respecto a la ética de la administración pública, porque justamente es un tema que es de interés público, ¿no? Pero ¿por qué es de interés público? Al menos en el caso de México, y evidentemente también lo será en otros contextos completamente diferentes, pues justamente porque durante muchísimos años, bueno, un par de años, perdón, hemos visibilizado el tema de la corrupción, ¿no? Y las malas prácticas dentro de la administración pública. Eso no debemos de perderlo por alto, ¿no? Y además, la manera como se aborda la ética tiene que ser completamente diferente en cada una de estas realidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos malas prácticas en todos los niveles de gobierno, ¿no? En el caso español, pues es difícil que un funcionario, es decir, un policía, un bombero, cometa una mala práctica, pero bueno, tenemos el caso de Gürtel, ¿no? Y muchos más, ¿no? O sea que ahí tenemos una larga lista, ¿no? En Valencia, ¿no? Con Esperanza Aguirre también, en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, el tipo de corrupción y de malas prácticas se da en otros niveles completamente distintos. Creo que no hay que perder de alto que este tipo de fenómenos es completamente distinto y se da de manera diferente en función de cada uno de estos países. ¿Y por qué es importante para el caso del derecho, no? ¿Tiene alguna solución? Es decir, le podemos decir a los funcionarios públicos, oye, pórtate bien, vamos a crear toda esta serie de elementos y herramientas, entre ellas leyes, entre ellas leyes y códigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente la gente se va a convertir en buena persona y va a trabajar para el servicio de la gente. Una cosa es el deber ser
y otra cosa es el ser. El deber ser es, pórtate bien, ¿eh? El deber ser es no roba. El deber ser es, no tengas Tinder cuando tienes pareja y todo el mundo con el Tinder, ¿no? Match, ¿no? No seas chismoso, todo el mundo cotillando, ¿no? Joder, ¿no? No le mientas a tu pareja, ¿no? No. Ese es el deber ser. Otra cosa es el ser. Completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, no? Tenemos, en el caso de México, que es completamente distinto al europeo, es que tenemos 99.8%, 99.7% de impunidad, dependiendo de la encuesta que revisemos. ¿Esto qué significa? Que no existe Estado de Derecho, ¿eh? Aquí en este país no existe. Y no lo digo yo, lo dicen las diferentes encuestas. Hay una encuesta del INEGI que se llama Encuesta Nacional de Servicios, ¿no? Que señala varios elementos muy interesantes que hablan también del sistema de impartición de justicia. Si en este país, de repente, tu compañera te me cae mal, ¿no? Y dices, me cae mal, no sé, porque te gusta Belinda, ¿no? Y a mí me gusta Nodal, ¿no? Te voy a aventar del transporte público y de repente le pasa algo, las posibilidades de que ella quede impune son muy altas, altísimas. ¿Y por qué es importante hablar de este tipo de temas? Porque al final las malas prácticas en la administración pública tienen costos políticos, sociales y económicos. ¿Lo podemos resolver con el deber ser? No. No lo podemos resolver. ¿Qué es lo que tenemos? Y eso lo hablamos el otro día, me parece que en la UAM. Actualmente, para que nosotros podamos resolver ese problema, tenemos que pasar a una administración pública que se base un poco al sistema europeo. Pero eso es muy complejo porque en la realidad, nuestra realidad es diferente a la de ustedes. Ustedes tienen oposiciones. O sea, eligen a los más capaces. Nosotros no tenemos oposiciones. Aquí tenemos un sistema basado en el sistema del botín. Quien gana se lo lleva todo, ¿eh? Y todo es todo, hasta el barrendero, ¿eh? Aquí es diametralmente diferente, ¿no? Y tenemos que partir de esa realidad. ¿Podemos tener su sistema para tener códigos de ética? No, no podemos. ¿Quién va a revisar los códigos de ética? Los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? ¿Quién decide quiénes son los expertos? A veces los académicos somos los más autoritarios, porque creemos que nuestra realidad es la realidad de todos. No. Usted está mal, ¿no? Le vamos a poner, ¿no? Y también tenemos juicios de valor. Y también evaluamos en función de quién nos cae bien y quién nos cae mal. Y que le diga que un profesor no haga eso es políticamente correcto. Pero lo políticamente incorrecto es hacerlo casi siempre. La mayoría lo hacemos. Porque no lo digo yo, lo dice la psicología. Somos moralmente inestables. Hacemos lo que nos conviene muchas veces en función de nuestras necesidades. Y eso también tiene que ver con las neurociencias. Los neurocientíficos actualmente han descubierto a través de los escáneres cerebrales cómo funciona un poco el cerebro, ¿no? Cómo funcionamos nosotros. ¿Cómo hacemos esas elecciones? Entonces, ante este dilema podemos cambiar una ciudad tan compleja, ¿no? Porque además nuestro problema ya es estructural, ¿eh? O sea, es demasiado complejo y esta administración no lo pudo hacer, ¿no? Administración moral de la Cuarta Transformación, y tampoco la anterior, ni la anterior, ni la anterior, ¿eh? Al contrario, los problemas se van agudizando. Primero decir una cosa, porque también queremos que participen los alumnos. ¿Sí? No, claro, es que, a ver, yo tengo muchos años dando clase de ética. Y me hiciste acordar de una vez que yo daba clase en una preparatoria, me dice el director de la preparatoria, ¿tú qué quieres, que los alumnos sean buenos? Y dije, no, quiero que aprendan a reconocer que tú no lo eres, ¿sí? Que es diferente, ¿sí? Entonces, fíjate que primero existen herramientas prácticas. Lo que acabas de decir es muy importante porque a veces la burocratización es necesaria. Tú mencionaste el caso de las oposiciones, etcétera, etcétera. Eso es burocracia. O sea, nadie dice que la burocracia no sea buena. Lo que estamos hablando, yo he propuesto, por ejemplo, que se formen comunidades de juicio moral en la administración pública. Y existen herramientas prácticas. Las comunidades de práctica son herramientas de lo que llamamos aprendizaje organizacional que se pueden perfectamente utilizar para que las administraciones públicas sean reflexivas. Porque esa es la cuestión, que seamos reflexivos. La ética tiene que ver con la reflexión. ¿Sí? No tiene que ver con decir lo que está bien o lo que está mal, sino con la reflexión, para poder deliberar y para poder sopesar y para poder formar. Fíjate tú, y acabas de tocar el tema de México, que es tremendo, ¿eh? Sí, pero vamos a ver qué dice José María. Y pues, mientras tanto, por favor, voy a anotar las preguntas que tengáis y las participaciones que queréis hacer, para que no sea solo que nosotros en la mesa pimponemos, ¿sí? Sí, bueno, yo estoy razón, vamos, como dice Jaime, creo que es mejor que también abramos un poco a vosotros el diálogo. Es verdad que
Pero sí, habla mientras tanto. No, lleva el no, micrófono no. allí. Vamos a ver, estoy de acuerdo con que decirle a la gente que se porte bien no es suficiente, ¿no? Pero es que la ética no es eso. O sea, como estaba explicando antes, la ética es filosofía, no es decir, no es moral, no es una moralina, no tiene una finalidad edificante, no consiste en decirle al funcionario que se porte bien. Lo que consiste la ética justamente es mantener una reflexión, una autorreflexión con respecto a tu propia práctica. Porque eso sería un poco la justificación que hace, por ejemplo, un individuo de su propia conducta con respecto a otros seres racionales que los considera como tales, que los reconoce como tales, es la autonomía. La autonomía moral del individuo llevada a la administración pública tendría que ver con lo que está hablando Jaime, con la capacidad de poder tener dentro de la propia administración pública mecanismos de autorreflexión, ¿no? De justificación de tu propia conducta hacia aquellos ciudadanos que consideras efectivamente seres racionales, ¿no? Entonces, la ética es eso, es decirte, pórtate bien, no escupas en el suelo, en fin, eso es a lo mejor una versión de la ética que pueden tener determinados profesionales de la ética que no son filósofos. Los filósofos son justamente, como decía Jaime, pues filósofos, ¿no? O sea, se ocupan de la reflexión y de la autorreflexión, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer en la administración pública en ese sentido para profundizar en la autorreflexión. Y yo creo que sí, esas son, digamos que prácticas de buen gobierno, prácticas de gobierno abierto, por ejemplo, prácticas de gobierno participativo a las que tú te referías positivamente al final de tu intervención. Esas prácticas han sido introducidas justamente por aquellos que han reflexionado dentro de la propia administración, ¿no? Normativamente, filosóficamente, sobre la práctica administrativa y han dicho, oye, ¿por qué no hacemos esto del presupuesto participativo? ¿Por qué no hacemos esto del gobierno abierto? ¿Por qué no hacemos esto de la transparencia? ¿Por qué no hacemos estas leyes, o incluso no podemos convertirlo en leyes, pues convirtámoslo en principios, en orientaciones, en códigos de conducta? Entonces, bueno, efectivamente, cuando esos códigos de conducta lo que transmiten, como dices tú, es la visión errónea de la ética, de que la ética es decirte, pórtate bien al funcionario, pues fracasa, es echar la filosofía fuera de ahí. Cuando esos códigos de conducta lo que transmiten al funcionario es que yo tengo que estar constantemente, igual que estoy reflexionando como individuo moral, con la autonomía, con respecto a mi práctica moral, cuando con mis seres queridos, con mis familiares, con mis conciudadanos, como administración también tengo que estar constantemente autoevaluándome, ¿no? Tengo que estar reflexionando con respecto a mi propia práctica como administración. Eso no se hace. Y que, o sea, no se hace, pero hay profesionales como tú que están tratando de convencerles de que lo hagan. Y porque no me hacen caso. Bueno, ya, pero Ni a Edgar, ni a Oscar, ese es ni a el nadie. asunto. Ya. Ahora, la opción, ¿cuál es la alternativa entonces de Edgar? O sea, que exista efectivamente la ley y no, digamos, que la ética. O sea, sería, digamos, que tu alternativa. No, creo que estamos diciendo exactamente lo mismo. Mira, dame un minuto, a ver, José María, estamos diciendo exactamente lo mismo. O sea, la filosofía y en particular la ética es un proceso de reflexión, pero existen muchas éticas. En los últimos años yo lo que estoy diciendo es que al menos la ética pública, que es otra subvariante de la ética, ha tendido a decirle a la gente, incluso académicos, investigadores, esto está bien, esto está mal, y eso no es la verdad. O sea, es un proceso reflexivo multidisciplinario en donde tenemos que constantemente de deliberar. Hacer, por eso lo presentaba en la diapositiva. Sí, claro. No, por ejemplo, actualmente lo que es una tendencia en la administración pública es la inteligencia artificial. Justamente uno de los problemas en el caso latinoamericano, que no en el europeo, es el trato, el usuario con el funcionario, ¿no? Y cuando quitas al funcionario, dejas a la inteligencia artificial, ya no hay una persona que delibere. O sea, quitamos la dialéctica, que ese es un tema debatible, pero la inteligencia artificial da resultados, porque no se corrompe. No comete malos procesos. Eso a los chavales les puede funcionar. Pero bueno, en el caso de la filosofía, pero lo comete en menor medida. O sea, hay varios estudios, pero en Estados Unidos los ha cometido. Depende del programador, porque también se puede cargar sí, pero comete menos sesgos que los funcionarios. O sea, es un tema muy... O sea, que usaron en un hospital en Barcelona, que cuando los usuarios valoraron,
preferían la inteligencia artificial a la persona, ¿eh? Ya que hablabas tú de la... Pero bueno, a lo que me refiero es que hay alternativas. O sea, estoy poniendo ejemplos. O sea, yo lo que estoy diciendo es que es un proceso constante y deliberativo y tiene que serlo así. O sea, no tiene que ser abordado de una sola disciplina y al contrario, tiene que ser colaborativo y transversal. Pero no podemos imponer, ¿no? Ni desde la docencia, ni desde la burocracia, lo que debe de ser. Por eso es muy importante, como decía yo antes, incluir la filosofía política en la combinación ética pública, filosofía política y tener una cosa que ya podemos llamar filosofía pública, ¿no? Es muy importante, efectivamente, incluir la perspectiva de la filosofía política que te está diciendo que, evidentemente, pues hay muchos funcionarios que han descubierto que esto de los códigos, de la ética y no sé cuánto, que es una forma, efectivamente, de tener una buena imagen, ¿no?, de la administración y tal. Dinero haciéndolos y vendiéndolos. Sí. Entonces, efectivamente, entonces la filosofía política se ocupa de cómo... la gente, porque si no, ahí hay una pregunta de la compañera, otra pregunta del compañero, de los dos. ¿Quieren intervenir los dos? ¿Sí? ¿Alguna más por aquí? Para anotar y aquí también, qué bueno. Esas son gentes guerreras, ¿vieron? A ver. No, pero ¿no ibas a intervenir tú primero? Preséntate, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Ariadna Medina y pues mi pregunta que le tengo a usted es ¿cómo es que influye la ética en una persona cuando ocupa un cargo público? Por ejemplo, cuando un juez emite una sentencia, se basa en lo que está establecido en las leyes o más como en su ética o es lo que pues podría como interferir en su decisión. ¿A quién preguntas? A quien sea, de los cuatro. Bueno, quien guste contestar. Si os parece, hacemos una primera ronda y luego una segunda ronda, ¿no? Entonces yo ya retengo a Ariadna, la pregunta del juez. Sí. El compañero, por favor. ¿No querías? Y por aquí había... la compañera quiere una pregunta también y respondemos estas dos y a ver si os animáis a preguntar, ¿ok? O a comentar, vamos, no hace falta que pregunten. También podéis decir, pues yo, haciendo uso de la reflexión, creo que acaban de decir un montón de pavadas y de tonterías. Eso también puede ser, ¿eh? Ese sería un buen comentario. Sí. Hola, yo soy Verónica. Mi pregunta es para Edgar. Nos decían, o bueno, en general nos decían que la ética pues es un proceso reflexivo en el que multidisciplinario. O sea, nos decía también Edgar que se va a construir o parte de su construcción es a partir de la participación ciudadana. Entonces, si la ética de la administración pública ha sido construida o ha sido llevada a cabo por estos puestos de la burocracia, mi pregunta es, ¿no sería esto más una especie de autoritarismo? Qué buena pregunta. Bueno, entonces, si os parece, José María, responde tú a la primera y Edgar a la segunda. ¿Sí? A la del juez respondes tú y Edgar a la del autoritarismo. Vieron que son gentes inteligentes, ¿eh? Bueno, pues con respecto a la pregunta del juez, claro, yo creo que el juez, aquí estamos hablando de ética pública, o sea, hay una ética, digamos que en la ley, detrás de la ley hay un razonamiento moral de casi todas las leyes. Entonces, el juez cuando interpreta, cuando sentencia, cuando aplica las leyes, está, digamos que tratando de trasladar o de plasmar la intencionalidad del legislador que es normativa, que es moral, y en ese sentido atiende a esa normatividad, a esa ética, ¿no? Claro, aquí estamos hablando no tanto de la ética en la ley, sino de la ética en la administración, ¿no? O sea, aquello que digamos que la ley no acaba de, todavía no ha alcanzado, ¿no? Por eso muchas veces la reflexión normativa, la reflexión ética, finalmente se traduce en una ley, ¿no? Lo que empiezan como prácticas buenas, guías de buena conducta, al final se convierte pues en una ley de transparencia, ¿no? Que efectivamente, pues, o lo que empiezan efectivamente como leyes o prácticas, digamos que positivas de inclusión, pues acaba siendo pues una ley antidiscriminación, ¿no? Entonces ahí, digamos, es cuando ya el juez efectivamente tiene el resultado de una reflexión que ha hecho la sociedad, ¿no?
y que se ha plasmado finalmente en el derecho, ¿no? Entonces, claro, el juez está en otro nivel que el que estamos hablando nosotros aquí. Estamos hablando en un nivel efectivamente del proceso, ¿no? de construcción efectivamente de esa normatividad pública y que, bueno, pues tiene que ver mucho con lo que puede, el papel que puede efectivamente realizar, se puede realizar desde la sociedad civil y desde la administración, porque no olvidemos que muchas de las cuestiones efectivamente de avances, no de grandes avances en el terreno de la ética y de los derechos se han conseguido gracias al impulso que le ha dado la sociedad civil, ¿no? Pero bueno, en principio yo entendía que este contexto de debate era el de la administración pública y la relación entre ética pública y administración, ¿no? Si Adriana era tu nombre, ¿no? Ariadna. Hay un trabajo sobre virtudes judiciales de un filósofo del derecho argentino, Guillermo Lariguet, muy interesante en respuesta a lo que estás mencionando, que es la importancia que tiene la ética en el espacio, digamos, de construcción de la justicia, en su ejecución, ¿sí? Porque hay, como dice él, jueces que llama avispa, que son aquellos que van a ver cómo picotean y ahí, pero no necesariamente son los mejores jueces, ¿no? Porque no están adaptando la norma al caso, ¿sí? Te recomiendo, si quieres, después te paso la referencia para que puedas profundizar. Bueno, Edgar, te toca... Bueno, nunca termina. José María, ¿quieres responder? No, De lejos, yo sé. Bueno, hay algo bien interesante que justamente también estaba deliberando hace un par de días que tiene que ver con el lenguaje y espero responderlo bajo esta textura. El lenguaje está vivo. El lenguaje está vivo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que constantemente está cambiando. Hace un par de años, el AIGA no existía, o sea, coloquialmente existía para las personas, socialmente en el Vox Populi. Actualmente está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, el AIGA, ¿eh? Sí, por supuesto. Búscalo en el diccionario y está ahí. Es completamente cambiante. La ética es cambiante y tiene que estar constantemente renovándose y constantemente deliberando, que es lo que estamos hablando un poco, ¿no? Acerca de esto. Pero es muy importante para ese proceso de deliberación preguntarle a las personas, ¿no? Realmente porque la administración pública, el objetivo de las instituciones y del Estado son las personas, ¿no? Actualmente, la tendencia de la administración pública, que tal vez no en México, es la administración o las políticas públicas o programas públicos participativos. De hecho, cuando se estudia políticas públicas, y esto me ha tocado asesorarlo, existen diferentes mecanismos para evaluar una política pública o un programa, ¿no? O sea, no es que de repente se le ocurra a un presidente municipal, ay, mira, a mí se me ocurrió construir una ciclovía. Ah, perfecto. En Sonora, a más de 45 grados, o sea, realmente es una política pública viable. O sea, hay que preguntarle a la gente si realmente se necesita. Bueno, y se necesita, hay tres básicamente maneras de saber si esa política pública está funcionando, ¿no? El ex ante, es decir, antes de hacer la política pública o programa, evaluamos a través de programas piloto para ver si tiene realmente el impacto, ¿no? El ex post, ¿no? Después de la política pública es lo peor que podemos hacer, ¿no? Es decir, ya le echamos a andar, ya metimos la pata, pero bueno, aprendamos, ¿no? Y el concominante, es decir, echamos la política pública, el programa social en el proceso y vamos haciendo cambios, le preguntamos a la gente. Te voy a poner un caso bien concreto. Durante la administración de Calderón salió por primera vez en México unas becas para madres solteras, jóvenes en edad de estudiar en México, ¿no? Y de repente en estados de Oaxaca no había ni una sola beca a madres solteras, ¿no? Que eran muy jovencitas, echada a andar. ¿Cómo te explicas? Hay un montón de madres solteras en edad de estudiar en Oaxaca. Pues resulta que quien controlaba ese proceso no era directamente el secretario de Educación del Estado. Eran los líderes sindicales que querían hacerlo de manera discrecional. O sea, por eso la política pública tiene que tomar en cuenta, y eso se llama teoría de las organizaciones, es que las organizaciones son muy complejas. Una cosa es lo que se dice, ¿no? Lo que está en la forma y otra cosa es lo que está en el fondo. Y las políticas públicas tienen que tomar en cuenta esa serie de variables que a veces nosotros no vemos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente cambiando, pero para mí, desde mi perspectiva, la mía, que no es la mejor y que también duda de todo lo que estamos diciendo aquí, que es lo mejor que puedes hacer, porque lo mejor es preguntarle a Google o a Wikipedia o vete un tutorial, que la verdad es que está muy bueno. Para mí no, porque así me preparé la presentación, vi un tutorial de YouTube y, ¿sabes? Es lo de hoy, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ya. No, yo lo que o sea, por eso dice la psicología que somos moralmente inestables, ¿no? O sea, lo que me refiero es que hay que constantemente estar deliberando, pero con la participación,
¿no? O sea, no solamente con la visión de un sector. Eso es muy malo, o sea, eso es lo que se hacía hace 20 o 30 años y ve el tipo de resultado que tenemos actualmente. El compañero, preséntate, por favor. Ok. Bueno, mi nombre es Pablo Hernán, soy de primer semestre de la licenciatura en Derecho y pues tengo contemplado de que partiendo de la parte del deber ser y el ser, ¿cómo realmente entonces sería hacer las cosas de manera correcta siendo un funcionario público? Ya que si por ejemplo ahorita ustedes me comentan de que el deber ser parte de tal cosa, de que se dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y el ser es realmente que la persona se desarrolle de acuerdo a sus convicciones, pero entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Porque ustedes me van a dar la respuesta, pero ahí sería de acuerdo a las convicciones que ustedes tienen, y ahí estaría entrando el ser, y si nos vamos por el otro lado del deber ser, pues entonces estaríamos realmente siguiendo la parte del deber ser y el ser, y entonces, ¿qué es lo correcto para hacer? O sea, ¿cómo sería desempeñarse en estas áreas del ser un funcionario público? Esa sería mi pregunta, o sea, realmente... Pablo, muchas gracias. Y yo vieron que digo que los que están en primero de Derecho, ojalá que no se perviertan antes de llegar al cuarto o quinto, ¿no? Porque son inteligentes. Por eso mismo. ¿Sí? ¿Quién quiere responder? ¿Responden los dos? Bueno, esperamos los dos. Bueno. Creo que bueno que justamente, por ejemplo, lo que te dice la ética, en este caso la filosofía pública, es que también hay que considerar la posibilidad de abrir abrir la opción. O sea, un funcionario en algún momento puede encontrarse con una opción, digamos, que de disenso, o sea, con respecto a su deber como funcionario, ¿no? Imagínate que se puede presentar esta circunstancia, ¿no? Entonces, la ética aplicada a la administración pública también debe de abordar ese tema, ¿no? Y regularlo o orientarlo, ¿no? Porque evidentemente lo ideal efectivamente es que un funcionario aplique la ley, pero puede darse una circunstancia en la cual vea que evidentemente pues que su acción, su deber como funcionario pues entra en colisión con su deber como ciudadano, como hombre, ¿no? Con su pensamiento moral. Entonces, bueno, la ética de la administración pública también tiene que considerar esa circunstancia, ¿no? Que haya efectivamente un espacio para el disenso, para la voz, ¿no? Como diría Hirschman, ¿no? Dentro de la administración, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es importante y eso es una de las cuestiones que, bueno, que muchas veces pues se dan por presupuesto que no se va nunca va a ocurrir un conflicto de estas características y puede ocurrir en muchas ocasiones, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? que lo puede ilustrar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues un médico, por ejemplo, que tiene problemas de conciencia moral, por ejemplo, para pues hacer una determinada intervención, pues la administración también tiene que regular el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Y bueno, pues un funcionario también puede tener verse en esa tesitura, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que, bueno, que históricamente ha sido el papel de la filosofía, digamos, que plantear estas preguntas, ¿no? Hacer estas preguntas. Bien, te toca. Creo que una manera de responderlo, y creo que tal vez estén de acuerdo, es con Hannah Arendt, ¿no? Cuando pone este caso de la banalidad del mal, o no recuerdo si fue Adela Cortina o Victoria Camps, que lo ponía también en uno de sus libros, ¿no? Acerca de uno de los ejemplos también del nacionalsocialismo, ¿no? De los funcionarios que había en Suecia, ¿no? Y que no se prestaron a este tipo de prácticas, ¿no? Digamos que las leyes, los códigos, ¿no? Te marcan un parámetro, pero una cosa también es que te marquen un parámetro, y esto tiene que ver también con filosofía política, y también lo pone sobre la mesa de discusión Max Weber. Una cosa es lo justo, una cosa es lo legal y otra cosa es la justicia, ¿no? O sea, una cosa puede ser legal, pero puede ser ilegítima a la vez, ¿eh? Entonces, justamente Aristóteles hablaba de este planteamiento, ¿no? Acerca del término medio, ¿no? O sea, la capacidad de decidir a veces entre el exceso y el efecto en función de las circunstancias. Las circunstancias son completamente cambiantes. Lo que puedes elegir el día de hoy puede ser totalmente cambiante el día de mañana, ¿no? Es un poco lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias siempre determinan, ¿no? Digamos que las leyes te marcan un parámetro, pero también las leyes pueden ser bastante injustas, ¿no? Entonces, no sé si con eso responde un poco la pregunta. Sí, la pregunta tiene muchas aristas. Bueno, es un tema clásico de la filosofía del derecho también, ¿no?
Y bueno, creo que sí, que en la carrera de Derecho también existe la filosofía, por una razón obvia, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es un tema clásico y que es un tema bien traído a colación, ¿no? Pues estaría bien si alguien más pregunta. Por ahí, por esa parte, nadie se atreve. Redes sociales. ¿Eh? Está transmitido. No sé si en las redes hay alguna pregunta. ¿No? ¿Nos animan? Se han agotado. Bueno, pues, pero han hecho preguntas muy interesantes. Bueno, pues entonces yo creo que ya podemos como encaminarnos al cierre. También para que tengáis, porque yo sé que ahora tenéis clase, ¿verdad? Entonces, como Roma no se hizo en 2 días, aunque los romanos fueran un poco perversos, sí, pues vamos a darnos ocasión de volver a encontrarnos en un espacio como este para que volvamos a preguntar, ¿no? Porque las preguntas que hacéis son muy interesantes y yo, primero, agradeceros que hayáis estado aquí y que hayáis estado atentos. Siempre sucede que hay personas que no intervienen porque pues les da a lo mejor vergüenza, ¿sí? Pero están atentas, anotan, retienen, ¿no? Y fijaros, en filosofía moral y política Hannah Arendt, que hoy hemos mencionado, señala, ¿no?, que el ejemplo máximo del pensamiento ético es Sócrates. Y Sócrates era un tipo que era así como una suerte de Edgar sin melena, ¿sí? Y en el mundo griego, que andaba pues fastidiando a todos los que estaban allí, ¿no? Entonces aparecían unos y decían, oye, pues mira, yo sé que la ética es esto, y que consiste en esto, y que la virtud es esto, y consiste en ello. Y Sócrates iba preguntando, y preguntando, y preguntando, y usando la lógica y el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues llevaba a la gente a un callejón sin salida y de repente ese supuesto saber quedaba puesto en entredicho, ¿sí? Entonces, Sócrates se ha tomado como modelo de pensamiento y incluso hay una filósofa, Martha Nussbaum, que habla de la educación socrática, ¿no?, de cómo potenciar que las escuelas y los espacios académicos fomenten la crítica, la reflexividad, ¿sí? Vosotros tenéis esa cualidad porque todos los seres humanos lo tenemos según Sócrates, y vosotros que acabáis de entrar a la Facultad de Derecho, la tenéis, y además habéis dado muestra de eso hoy, ¿sí? Ojalá que la Facultad de Derecho no os lleve puestos, porque el derecho, igual que la administración pública, tienden con mucha facilidad a la rutinización burocrática, y hay que conservar ese espíritu, ¿verdad?, de ser crítico, juicioso, y plantear, pues por ejemplo, la emergencia de nuevos derechos, cómo los defendemos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé que aquí tenéis profesores y tenéis coordinadores como Jorge, que incentivan, ¿no?, que sigáis así. Hay que felicitaros e invitaros a que difundáis entre los compañeros y compañeras, ¿no?, que vengan a este espacio. Muchas gracias. Ahora pasamos a los reconocimientos. No os marchéis. ¿Sí? Bueno, gracias por su presencia, gracias por su participación, estimados doctores. En verdad, un gusto y un honor tenerlos. Y con mucho respeto y sin hacer menos a las otras sesiones, porque tuvieron una dinámica distinta. Yo creo que esta fue muy productiva, muy fructífera, y vamos a tomar, yo creo que esta dinámica para las subsecuentes. A nombre de la Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, se otorga una constancia al doctor José María Hernández Lozada, al doctor Edgar Espinal Betanzo y al doctor Jaime Rodríguez Alba por su participación respectivamente como ponentes, el doctor Edgar con el tema Desmitificando la Ética y el doctor José María con el tema Filosofía Pública en el Seminario Permanente Internacional Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción, llevado a cabo en el Auditorio Dr. José Francisco Mejía del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho. Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México, a 18 de octubre de 2023. Patria, Ciencia y Trabajo, 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Firman la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho, el doctor Hiram Raúl Piñalivien, subdirector académico, y su servidor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas. Muchas gracias y muchas felicidades. Hablando de ética.
2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.